Muy buenas tardes, nos da mucho gusto saludarles en esta transmisión en vivo. Deseamos se encuentren muy bien ustedes, su familia y sus seres queridos. Bienvenidos a la plataforma en línea de la Unión Industrial del Estado de México, al Consultorio Médico Empresarial, un servicio permanente para empresas socias UNIDEM. Mi nombre es Angélica Quijano. Iniciamos hoy martes 27 de abril del 2021 en nuestro encuentro número 33 del Consultorio Médico Empresarial, que de forma ininterrumpida se transmite todos los martes de 12 a 1:30 p.m. con un tema distinto relacionado con la salud, contribuyendo a estar informados e informar a las empresas y a sus trabajadores estos temas de gran relevancia. Hoy tendremos la conferencia titulada La importancia de los primeros auxilios en tu empresa. Antes de iniciar, les recomendamos aplicar algunas sugerencias de convivencia para la sesión. Pueden escribir en el chat de la plataforma las preguntas para nuestro expositor, las cuales serán respondidas en la sesión de preguntas y respuestas. Revisar, por favor, que su micrófono se encuentre silenciado durante la conferencia. Las dudas técnicas también pueden escribirlas en el chat de la plataforma, las cuales serán atendidas por el equipo staff de la UNIDEM. Gracias de antemano por atender estas recomendaciones. Observamos en pantalla nuestra orden del día. Primero iniciaremos con la bienvenida, enseguida escucharemos la conferencia, continuaremos con el tiempo para ustedes las empresas en la sesión de preguntas y respuestas y finalizaremos con la clausura a la 1:30 de la tarde. Saludamos con mucho gusto a nuestra mesa directiva, Conservas La Costeña, Fábrica de Jabón La Corona, Envases Cuevas, Envases Jalostoc, Grupo Jumex y Restaurante La Mansión. Gracias también por acompañarnos a los presidentes de las diferentes comisiones de la UNIDEM, al equipo staff de la UNIDEM y a todas las empresas socias e empresas invitadas que se encuentran conectadas ahorita en este momento, más de 160 asistentes, por las 4 plataformas Google Meet, vía Zoom, Microsoft Teams y Facebook Live. Muchas gracias por su presencia. Iniciamos con la bienvenida oficial, para lo cual me da mucho gusto presentar al licenciado Víctor Hugo Martín, de la empresa socia UNIDEM Metrología y Equipo de Laboratorio para Construcción David, quien también es nuestro presidente de la Comisión de Responsabilidad Social de la Unión Industrial del Estado de México. Licenciado, gracias, bienvenido, buenas tardes. Muy buenas tardes, contadora. Muchas gracias a UNIDEM por la consideración y invitación. Con todo gusto. El tema de hoy es la importancia de los primeros auxilios en tu empresa. Es muy importante para todas las empresas considerar, por supuesto, los primeros auxilios, no solo para evitar eventualidades, sino también para cumplir con la normativa que piden el municipio o la alcaldía y a nivel estatal y a nivel federal. Y también son datos que nos pueden servir muchísimo para nuestras casas. Muchas gracias a nuestro ponente, el paramédico Jorge Pérez Tavares, que es miembro de la Comisión de Salud de UNIDEM. Adelante, paramédico, bienvenido, buenas tardes a todos y muchas gracias. Pues buenas tardes, el día de hoy vamos a tener la charla sobre los primeros auxilios en la empresa. Dejen, pongo la presentación. ¿Ahí ven la presentación todos? Sí, ya la vemos. Ok, vamos a ver cómo es que se aplican o cuáles son las consideraciones que debemos de tener hacia nuestra empresa para prevenir algún tipo de accidente, ¿de acuerdo? Vamos a empezar a ver unas cuestiones relevantes sobre los primeros auxilios. En las fuentes de trabajo o los centros de trabajo, en promedio ocurren 1,446 accidentes al día, ¿de acuerdo? Al año se producen 500,027,802 accidentes. Esto quiere decir que en nuestros centros de trabajo hay un riesgo de accidente muy alto, ¿de acuerdo? Independientemente a la actividad que se realice. Es importante saber primeros auxilios o contar con servicio médico en la institución, ya que algunas cifras
señalan que este ejemplo que vamos a tomar es de la Ciudad de México. En la Ciudad de México cuentan con 487 ambulancias, ¿de acuerdo? Y su población es arriba de 9 millones. Esto es prácticamente que a cada ambulancia tendría que atender a 18 personas. El tiempo de respuesta correcto para atender a una urgencia es de 50 minutos. Las ambulancias del sector público llegan a tardar hasta 50 minutos en hacer la respuesta. Es por eso la importancia de saber cómo actuar en una situación dada en nuestra empresa y contar con un servicio médico. ¿De acuerdo? Vamos a empezar con el tema de los primeros auxilios. Al finalizar contaremos con las técnicas básicas importantes sobre el soporte vital de vida y primeros auxilios, con la prioridad de dar la primera atención a un paciente que se encuentra lesionado. ¿De acuerdo? Y todo esto comienza con una evaluación primaria. Esta evaluación primaria es todo aquello que vamos a ver a la hora de llegar con un paciente o con la persona que en ese momento se encuentra lesionada, ¿de acuerdo? Vamos a tener que considerar 3 aspectos importantes en una urgencia, en un aspecto de un accidentado, 3 rubros importantes. Vamos a revisar la escena, qué es lo que pasó, que no haya algo que me ponga en riesgo a mí, llamar al servicio médico de urgencias y dar atención hacia la víctima que se ha lesionado. Esto debe de ser con un conjunto de medidas de precaución. En esta época, por lo de la pandemia del COVID-19, a cualquier paciente que se le vaya a brindar una atención, se debe de contar con el equipo de aislamiento de sustancias corporales, ¿de acuerdo? Como son los guantes de látex, gafas y mascarilla de bolsillo, que sería el cubrebocas. Vamos a comenzar con el revisar. La pregunta que nos tenemos que hacer al revisar es, ¿el lugar es seguro para mí? Esto quiere decir que a la persona que vamos a ayudar no nos ponga en riesgo a nuestra integridad, ¿de acuerdo? Llámese alguna caída, algún choque, ver que la situación del entorno no nos ponga en riesgo a nosotros también. Llamar, cuando vayamos a llamar al servicio médico de urgencias, como lo dice la citación, hay que elegir a una persona y señalar e indicarle, usted llama al servicio médico de la empresa o externo de su localidad, y estos nos van a pedir ciertos datos, los despachadores de las ambulancias, ¿de acuerdo? Nos van a pedir qué es lo que está pasando, cuántos pacientes hay, cómo se encuentra el paciente, ¿de acuerdo? Es importante recordar que siempre debemos de esperar que el despachador de la urgencia de ambulancias cuelgue primero, ¿de acuerdo? Porque muchas veces queda información a medias y nosotros ya colgamos por la premura del tiempo. Vamos a proceder a atender al paciente. Esto va a ser de acuerdo a lo que veamos que tiene, ¿de acuerdo? Vamos a comenzar con un poco de lo que es el soporte vital de vida. Esto que es el soporte vital de vida comprende las situaciones básicas que hay que realizar cuando una persona corre en riesgo su vida. ¿De acuerdo? Y normalmente se le conoce como reanimación cardiopulmonar o RCP. Aquí en la pantalla estamos viendo lo que es la cadena de sobrevida, que va a iniciar con un llamado al sistema médico de urgencias. Vamos a revisar qué es lo que tiene el paciente y de igual forma vamos a verificar qué es lo que está pasando. En el cuarto peldaño vamos a ver cómo es que llega al sistema médico de urgencias, y como
punto final, la atención definitiva se da en el hospital una vez que se haya trasladado. Aquí tenemos el caso de una persona que se encuentra alimentándose y se atraganta. Estas situaciones son muy comunes en los centros de trabajo, ya que pues llegan a tener sus horas de comida. Puede llegar a pasar esto y la acción que debemos de tomar es la siguiente. Debemos de ver de frente al paciente, ¿de acuerdo? Nunca desde la parte de atrás, porque se puede llegar a espantar por la ansiedad que se llega a sentir. En ese momento se le pregunta, ¿lo puedo ayudar? ¿Se está ahogando? Puede sonar una pregunta un tanto tonta, pero la razón para identificar, la razón de esta pregunta es para identificar si es que la obstrucción de su garganta, de su esófago, es total, o sea, que no pasa nada de aire o parcial, que es que llega a salir un poco de aire y emite sonidos. ¿De acuerdo? La técnica o la acción que vamos a tomar para poder ayudar a esta persona, en caso de que pueda emitir sonidos y pueda respirar todavía, lo vamos a incitar a que siga tosiendo hasta que salga el objeto o deje de respirar totalmente. Una vez de que deje de respirar totalmente, nos vamos a colocar por detrás del paciente con un pie entre los de él y vamos a ubicar el ombligo, 2 dedos arriba con nuestra mano dominante. Vamos a hacer un puño, lo vamos a colocar y vamos a hacer presión hacia adentro y hacia arriba. Esta maniobra se le conoce como la maniobra de Heimlich, ¿de acuerdo? Esto lo vamos a hacer repetidas ocasiones hasta que salga el objeto o quede desmayado el paciente. ¿De acuerdo? Una vez que el paciente quede inconsciente, vamos a proceder. Esto es una situación grave, el cuerpo no puede estar tanto tiempo sin oxígeno. Entonces vamos a proceder a abrir su vía aérea, como se ve en la imagen. En la imagen de arriba, vamos a levantar su barbilla y retraer la cabeza hacia atrás o abrir su boca. Esto con el fin de ver si está el objeto, si lo alcanzamos. Si es que lo alcanzamos, vamos a meter pues, un dedo en una forma de gancho y lo vamos a tratar de alcanzar. De no ser posible, vamos a dejarlo ahí hasta que llegue el servicio médico de urgencias. Por lo tanto, en el momento antes de que llegue el servicio médico de urgencias, vamos a comenzar a dar lo que es el RCP, ¿de acuerdo? Que desglosado es reanimación cardiopulmonar. Esto lo que va a hacer es suministrar de oxígeno y de sangre al cuerpo cuando se está inconsciente. La técnica correcta en los pacientes adultos son valorar la escena, ver qué hay, qué está pasando y cómo es que se ocurrió. Si la escena la consideramos segura, vamos a poder ayudarlo. Determinar si la persona responde y observar el tórax, la parte del pecho, ver si se levanta para poder ver si está respirando o no. Si no responde a la estimulación de, hey amigo, ¿te sientes bien? O de plano no vemos que respira, vamos a activar el sistema médico de urgencias de la empresa o uno externo. Y mientras vamos a pedir un DEA. El DEA es un dispositivo que sirve para aplicar electricidad al corazón cuando se encuentra totalmente parado o tiene otro tipo de circunstancias. Vamos a desnudar el tórax completamente, sea hombre o mujer. Esto siempre cuidando el pudor de la persona a la que estamos ayudando, ¿de acuerdo? Primero se localiza el sitio correcto de las compresiones. Esto va a ser, se va a trazar una línea imaginaria entre las tetillas de la persona y en medio
Otra línea donde se cruzan estas dos líneas es como una cruz. Ahí es el punto de compresión. Se va a colocar nuestra mano dominante lo más cerca a la cabeza de la persona sobre el esternón. Esto va a ser para ejercer una mayor fuerza y la mano no dominante la vamos a entrelazar, ¿de acuerdo? No hay que permitir que los dedos toquen las costillas porque esto afecta la presión y no son efectivas esas compresiones. La posición correcta es colocar tus hombros en dirección a tus manos con los brazos rectos en un ángulo de 90 grados perpendicular a la persona. Vamos a comprimir el esternón. Se tiene que hundir lo que comprimamos de 5 a 6 centímetros de profundidad. Esto lo vamos a hacer durante 30 veces. Posteriormente a esto, se debería de dar 2 insuflaciones, 2 respiraciones, la conocemos como respiración de boca a boca. Hoy día con las actualizaciones y la situación del COVID, esto no se hace, solo se continúa con las compresiones. Esto porque no sabemos si la persona pudo haber estado en contacto con un paciente COVID o es un paciente COVID. Entonces debemos de tener nuestras limitantes con esto y que la empresa debe de tener sus arcos sanitarios para identificar a estas personas y reducir el riesgo de infección. Esto lo vamos a hacer aproximadamente 2 minutos. Esto lo vamos a hacer 5 ciclos, es decir, vamos a comprimir 30 veces, verificamos al paciente y posteriormente 30 veces. Esto lo vamos a hacer 5 ciclos hasta que llegue el servicio médico de urgencias. Hay que abrir la vía aérea, esto quiere decir que hay que pinzar la nariz con tus dedos. Con los dedos, levantar el mentón y la boca de la persona abrirla y dar 2 respiraciones. Si contamos con el equipo necesario, como es una barrera de bolsillo, se dan. De lo contrario, solamente vamos a proceder a continuar con las ventilaciones, ¿de acuerdo? El tiempo que vamos a estar insuflando o respirando por el paciente tiene que ser no mayor a 1 segundo, ¿de acuerdo? Aquí tenemos un poquito más claro cómo es el protocolo. Se realizan 30 compresiones por 2 insuflaciones, es decir, se hace la cuenta, en este caso se presenta del 1 al 10, 3 veces. Terminando las 30 compresiones, vamos a insuflar 2 veces o darle respiración de boca a boca como lo conocemos. Esto lo vamos a hacer durante 5 veces, ¿de acuerdo? Las compresiones deben de ser constantes y no hacer muchas paradas, porque de lo contrario esto no es eficaz. Entonces la cadena que vamos a checar es verificar que el paciente no responde o no respira normalmente. El hecho de no respirar normalmente quiere decir que esté jadeando o que se escuche como si está roncando. Posteriormente a verificar esto, vamos a activar el sistema médico de urgencias y vamos a obtener un DEA. En los centros de trabajo es importante de manera preventiva y para cumplir con las normas de seguridad de los planes de protección civil internos, contar con un desfibrilador automático externo, ¿de acuerdo? Esto es la diferencia, podría generar diferencia entre la vida y la muerte. Una vez teniéndolo, vamos a empezar a colocar este dispositivo. No es difícil de ocupar. Viene muy bien indicado cómo es que se tiene que ocupar y vamos a iniciar con el RCP. El RCP es como lo acabamos de ver, 30 compresiones por 2 respiraciones durante 5 ciclos, ¿de acuerdo? Para esto debemos de saber una mini historia clínica del paciente, de la persona, que es para saber
¿qué es lo que pudo haber pasado? Son los antecedentes personales que se deben de preguntar al paciente antes de que pueda quedar inconsciente. Esto le va a ayudar al sistema médico de urgencias, ya sea de la empresa o externo, para dar una ayuda más pronta, más eficaz a los pacientes. A esto se le denomina sample y se deriva en la S de signos y síntomas. ¿Qué presentó ese paciente? ¿Qué signos? ¿Qué vimos? ¿Y cuáles son lo que pasó? ¿Cómo pasó? Las alergias, puede ser alergias a medicamentos, alergias a alimentos. Esto podría influir en la situación del paciente, ¿de acuerdo? Medicamentos, si es que toma algún tipo de medicamento, para saber si el sistema médico de urgencias puede aplicar otro medicamento y haga reacción, o el paciente si tomó sus medicamentos. En padecimientos, saber si el personal sufre de alguna enfermedad. Estos pacientes o el personal que sufre de enfermedades hay que tener un control, ya que ellos son más, tienen la exposición más hacia sufrir un accidente. No solamente hablemos de accidentes que se nos podría caer una maquinaria, por decir algo. Normalmente las urgencias que ocurren más en los centros de trabajo son de pacientes que están enfermos, ¿de acuerdo? ¿Qué fue la última comida que tuvo y a qué horas fue y qué estaba haciendo antes de que le pasara esto? Bueno, vamos a ver cómo se realiza una evaluación de la escena. ¿De acuerdo? La evaluación de la escena comprende el entorno donde se está dando situación a todo lo que está pasando. El siguiente punto es aproximarse a la víctima, presentarse, es decir, soy Jorge Pérez, sé primeros auxilios, ¿lo puedo ayudar? De ser correcto, de decirnos que sí, le vamos a preguntar, se están atragantando, esto con el fin de saber si es parcial. Recordemos que parcial es que todavía emite sonidos y puede pasar aire. De no ser así, se convirtió en una obstrucción total y esto es que ya no puede respirar. Ya que identificamos la obstrucción total, el paciente puede caer inconsciente, no va a emitir sonidos, no va a hablar y no va a toser. Vamos a activar el servicio médico de urgencias. Hoy día es el 911 o el servicio médico de las empresas. Por eso es importante que todo el personal sepa primeros auxilios para reducir tiempos de atención hacia a los pacientes lesionados o a los trabajadores en este caso. ¿De acuerdo? Una vez que ya activamos el servicio médico de urgencias, vamos a comenzar a dar el RCP. El RCP son las aplicaciones o las compresiones, ¿de acuerdo? Vamos a comenzar en este caso con una aplicación de compresiones abdominales, ¿de acuerdo? Nos vamos a colocar, como ya lo vimos, detrás de la persona. Vamos a colocar una pierna entre las de ella. Localizamos el ombligo, 2 dedos arriba. Vamos a colocar un puño con nuestra mano dominante y con la mano no dominante. Vamos a empezar a hacer presión hacia adentro y hacia arriba en forma de J. Esto hay que estarlo reposicionando porque con las presiones que estamos haciendo y el movimiento se puede mover el punto. De no hacerse en este punto, no resulta eficaz. Y posteriormente a que arroje el objeto y el paciente pueda respirar o caiga inconsciente, vamos a detener estas compresiones y posteriormente vamos a evaluar su estado de conciencia. Esto lo vamos a hacer aproximándonos hacia él, hablarle y observar si responde. Si al hablarle responde o se mueve, es que ese paciente está consciente. De no ser así, vamos a evaluar su respiración. Vamos a verificar su tórax
y ver si es que está emitiendo algún tipo de movimiento. De no ser así, si no responde y no respira, nuevamente activamos el servicio médico de urgencias y comenzamos a dar la primera atención nosotros como primeros respondientes y que sabemos primeros auxilios, ¿de acuerdo? Vamos a iniciar la RCP, que son 30 compresiones por 2 insuflaciones, como ya lo vimos anteriormente. La vía aérea comprende el desplazamiento de la cabeza hacia atrás, ¿de acuerdo? Este proceso es para que pueda pasar mejor el aire. Vamos a dar 2 respiraciones de rescate, que van la que conocemos normalmente como respiración de boca a boca. Si el aire no pasa, al inclinar nuevamente la cabeza y levantar la barbilla, repetir las 2 ventilaciones de rescate. Si el aire continúa sin pasar, volvemos a iniciar con las compresiones del pecho. Recordemos que esto lo vamos a hacer durante 5 veces hasta que llegue el servicio médico de urgencias. Posteriormente, vamos a pasar con el tema de hemorragias, un tema un tanto común y al que estamos mayormente expuestos, ya sea en nuestras casas o en los centros de trabajo. La definición es la pérdida de la sangre en los conductos o vías sanguíneas, como son las venas, las arterias o los capilares, ¿de acuerdo? Aquí en la imagen en las imágenes se ven distintos tipos de hemorragias a las que estamos expuestos, ya sean en la casa, en el centro de trabajo, y de estos vamos a tener distintos tipos y distintas formas de manejarlos, ¿de acuerdo? La forma de manejar este tipo de hemorragias son con materiales absorbentes, ¿de acuerdo? Ya venden materiales como son los apósitos, que absorben mucho líquido, las gasas, las toallas sanitarias y vendas, ¿de acuerdo? Vamos a empezar con lo que es la pérdida de sangre por la ruptura del vaso sanguíneo. Llámese que nos cortamos, que hubo una lesión. Esta vamos a dividirla en 3 puntos. Hay una arterial, una venosa y una capilar. La arterial la vamos a identificar porque es de color brillante la sangre y sale a chorro. La venosa, que es de color rojo y oscuro, sale escurriendo espontáneamente. Y la capilar es lo que conocemos como un raspón, un moretón, ¿de acuerdo? Los métodos de contención, llamemos que es la presión directa, que es colocando un método absorbente y haciendo presión directamente sobre la herida, ¿de acuerdo? Posteriormente, colocando un vendaje que haga presión al mismo. La complicación más grande que podríamos tener y de más riesgo es un estado de shock. El estado de shock es cuando no tenemos suficiente sangre en el cuerpo, que hay eficiencia y los tejidos, el corazón, pulmones, empiezan a faltarle sangre y empiezan a fallar. Ahí es cuando empiezan los problemas más graves. Es por eso la importancia de saber qué hay que hacer y cómo hay que hacerlo. Y esto es resultado de enfermedades como son un traumatismo. Un traumatismo es como un golpe contundente, una cortada, algo que afecte el cuerpo directamente. Las enfermedades cardíacas, reacciones alérgicas, infecciones severas y las hemorragias. Y hay distintos tipos, ¿de acuerdo? De estado de shock. El estado de shock puede ser por un alimento, el cual comemos si somos alérgicos, ahí se puede presentar un estado de shock.
y esto es porque nuestro cuerpo lo rechaza y comienza a hacer una respuesta, ¿de acuerdo? Es la importancia de saber y de saber qué es y cómo identificarlo en los pacientes que se presentan en nuestros centros de trabajo. Los síntomas para saber si un paciente está presentando un estado de shock es que empieza a respirar muy rápido, su pulso o su corazón siente que late muy rápido, es poco perceptible, su piel es un tanto pálida, húmeda y fría, tienden a sentir que sudan fríos y se sienten pegajosos, comienzan a vomitar, tienen somnolencia y se sienten con mucha ansiedad o angustiados. No se debe de aplicar la posición de choque en los siguientes casos. La posición de choque es cuando nosotros les levantamos los pies. Esto es cuando tienen fracturas, heridas penetrantes en el estómago, en el abdomen, fracturas en el cráneo o alguna lesión en la columna vertebral. Los peligros que corre es que deje de respirar el paciente, que quede inconsciente y pare su corazón, estado de coma, y el más grave y no reversible es la muerte. ¿De acuerdo? Las heridas y las quemaduras, como lo vemos aquí en la imagen, son también de las que estamos más expuestos en el ámbito del trabajo, del domicilio. Y esto es por el descuido que llegamos a tener. Tenemos que garantizar la vía aérea y la ventilación del paciente. Esto quiere decir que esté respirando bien y que pueda respirar bien. La verificación de la respiración y contener hemorragias. Esto lo vamos a hacer nuevamente. Consiste en una limpieza o lavar la herida. Esto se hace con un apósito de tela, agua y jabón. Lavar alrededor de la herida, procurando voltear el apósito en cada aplicación, porque si no estaríamos embarrando las mismas bacterias. Con otro apósito, lavar de arriba hacia abajo en forma de barrido. Con un apósito más, lavar la herida de adentro hacia afuera con movimientos circulares. Terminar de limpiar con agua limpia. ¿De acuerdo? Aquí se presentan varios tipos de heridas y es la pérdida parcial o total del tejido óseo. A esto le vamos a conocer como una amputación. Puede llegar al hueso, músculo, ligamentos o a una extremidad. ¿De acuerdo? Y la herida es la lesión causada por la quemadura es la lesión causada por el aumento de la temperatura. A esto lo vamos a conocer que hay tres tipos de quemaduras, la de primero, segundo y tercer grado, y esto afecta a las estructuras. Aquí en la imagen presentamos unos ejemplos de cómo es que se ven. En la quemadura de primer grado podemos llegar a encontrar que es la más común, y esta se da normalmente por exposición prolongada al sol. Las quemaduras de segundo grado llegan a tener estas ampollas y esas duelen mucho y llega a pasar hasta el músculo. ¿De acuerdo? En esto no se debe de aplicar ungüentos, remedios caseros. Debe de hidratarse la herida, se coloca un paño húmedo y llevarlo directamente al médico o con el servicio médico de urgencias. En las de tercer grado llega hasta el hueso, ya no existe dolor alguno y esto es de suma importancia y de atención rápida, ¿de acuerdo? Las prohibiciones en las urgencias o en el tratamiento de estas, no retirar nada que se haya quedado adherido a la quemadura
es decir, ropa, pulseras, eso se queda ahí hasta que llega a un hospital y ellos lo retiren. No hay que aplicarle lociones, ungüentos ni grasa a una quemadura, porque esto solo lo empeora y hace que sea más doloroso. No romper las ámpulas, porque esto es un sistema de respuesta del cuerpo, ¿de acuerdo? No retirar la piel que se haya desprendido y no tocar el área afectada. Reconocimiento y atención a los distintos tipos de fracturas que podemos llegar a encontrar. Estas se van a definir como la pérdida de la continuidad del tejido óseo, es decir, que se corte. El esqueleto humano tiene una gran importancia en el desempeño de sus funciones, como son el soporte, que nos podamos mover, protección hacia los órganos o protección hacia los globos oculares. Los signos y síntomas de una fractura es un dolor muy intenso y solo se localiza en una parte en específico. Es producido por el roce o el frotamiento del hueso fracturado contra los músculos. Esto es lo que produce mucho dolor. Y vamos a encontrar una deformación. Vamos a ver que no es continuo el hueso. Pueden aparecer como montañitas, por llamarlo de alguna forma. Y esto es el desplazamiento de los extremos del hueso fracturado, provocando deformaciones o protuberancias en las partes afectadas. Podemos encontrar que hay fracturas en el cráneo, el pecho, que es el tórax, la pelvis, la columna vertebral y miembros torácicos, es decir, las manos y los miembros pélvicos, que son los pies. La forma adecuada es una vez que identificamos el tipo de fractura, vamos a proceder a colocar una férula como primeros auxilios o activar el sistema médico de urgencias de la empresa y darle quitarle el mayor movimiento posible a la extremidad para que no siga doliendo y no siga lastimando, ¿de acuerdo? Una vez que se ve lo que se hace en la imagen, se coloca una férula, en este caso improvisada. Una vez que ya se colocó, es inmediatamente llevarlo al hospital. Vamos a encontrar que hay férulas ya predeterminadas. Esto también se incluye en las empresas, en el plan de protección civil interna. ¿De acuerdo? Las fracturas se dividen en dos, cerradas y expuestas. Las cerradas es cuando no vemos el hueso, solo vemos la de... Se siente a llegar caliente la... Creo que tenemos un problema técnico con nuestro expositor. ¿Nos escucha? Paramédico Jorge. ¿Ya me oyen? Ya, continuamos. Gracias. ¿Se sigue viendo la presentación? No. A ver, permítanme. ¿Es esta? Ya la vemos. ¿Listo? Sí. Ok. Para el tema de finalizar es cómo movemos a un paciente. Esto es saber cómo sacar de una zona donde corre riesgo un paciente o no a una zona segura. Estos son los movimientos o maniobras que se realizan para trasladar a una víctima del sitio del accidente a un lugar seguro. Y en este lugar seguro es donde se va a encontrar el servicio médico de urgencias. Se catalogan para el auxiliador, es decir, quien está ayudando a la persona, para el lesionado
o para trasladar el material con el que se está ayudando al lesionado. Esto se llega a presentar en incendios, explosiones, derrumbes, presencias de sustancias químicas, riesgos eléctricos que se cubren boca abajo y eso no te permita la ventilación. Esta técnica se le llama silla a 4 manos y sirve para que el paciente se siente y se traslade de una forma adecuada. Es normalmente para los pacientes que se encuentran con fracturas, ya sea en los pies o en las manos, ¿de acuerdo? Esta otra es un movimiento que sirve para desplazar al paciente con una persona o dos. Estos pacientes normalmente solo se encuentran desmayados o en estado inconsciente, no incluyen ninguna lesión. Y en grandes rasgos, estos serían los primeros auxilios, ¿de acuerdo? Es importante considerarlos en el ambiente empresarial porque se maneja mucha gente y esta gente llega a no tener el conocimiento muchas veces o generan imprudencia al actuar y producen los accidentes. La importancia de saber o contar con un servicio médico de urgencias en la empresa es para minorar estos tiempos de atención al paciente, ya que una persona para que pueda recuperarse óptimamente tiene 60 minutos, ¿de acuerdo? No sé, ¿alguna duda, pregunta? Tenemos algunas cuestiones que nos preguntan en las plataformas, por ejemplo en Facebook. Mari nos dice que si en tiempos de COVID se realiza la ventilación. No, solo se sigue con las compresiones, las 30 compresiones, y detener son como unas barreras, como unas servilletas, por decirlo así, que se ponen en la boca del paciente, pero si no se tienen, no se da la ventilación, solo se le da un cubrebocas o se le coloca un cubrebocas al paciente para evitar los aerosoles que puede llegar a generar ese paciente. Muchas gracias. Las empresas que nos acompañan, si gustan también hacer sus preguntas en el chat. Tenemos en Microsoft Teams a Rocío Sotomayor, que nos pregunta ¿qué podría contener básicamente un botiquín para casa y un botiquín para empresa? Un botiquín para casa debemos de considerar a los participantes de la familia, es decir, si hay una persona de la tercera edad, sus medicamentos y con aspectos generales, cosas para generar una limpieza de una herida, una férula para en caso de que haya alguna fractura y todo lo que es para evitar tocar la sangre, guantes, cubrebocas, y irlo adaptando conforme vaya siendo la familia. Es decir, si tengo un niño chico, voy a incluir curitas, ¿de acuerdo? Todo lo que nos pueda ayudar a generar una limpieza, cubrirla y poderla llevar al médico en caso de ser necesario. En el caso de una empresa, es un poquito más específico porque tiene que cumplir con algunas características. Esto se debe de manifestar en sus planes de protección civil internos y ya viene una lista que incluye gasas, vendas, jabón para hacer limpiezas, el DEA, que es para desfibrilar o dar los toques que vamos en las películas, es un poquito más específico eso. Y eso se debe de adaptar según el rol de la empresa. Muy bien, muchas gracias. Rodrigo Martínez nos pregunta si se puede tener una consecuencia legal si una persona atiende a un accidentado en la calle o es obligatorio primero esperar a que llegue el servicio de emergencia. Como tal, una consecuencia no se puede tener. Se presta el primer auxilio y se activa el sistema médico de urgencias y se sigue prestando el auxilio en medida de que lo que nos sea posible.
hay que tener bien marcado hasta dónde llegan nuestras limitantes de lo que sabemos y de lo que podemos hacer, pero de ninguna forma puede generar algún tema médico legal. Solo cuando llegue el servicio médico de urgencias, decirles o referirles qué es lo que ha pasado y qué es en lo que ha ayudado como primera respuesta. Gracias. Mónica Durán pregunta, para un vehículo particular o de transporte de mercancías, ¿qué se recomienda que se pueda tener para atender una emergencia básica en caso de requerirlo? En estos tipos de botiquines de transporte, de igual forma, lo más común es que haya gasas, vendas, apósitos, guantes, algún tipo de jabón para hacer una limpieza, un tipo de barrera, se le llaman así, para dar la reanimación, para evitar justamente este tema del COVID en estos momentos. Y algún tipo de señalización también es muy importante. Pero en conclusión, para todos los tipos de botiquines, lo básico que debe de incluir son gasas, vendas, guantes y equipo para generar sustancias como jabón, agua oxigenada para generar una limpieza, cubrir la herida y llevarla al médico. Gracias. Carlos Cortés pregunta, ¿cómo se puede tener alguna capacitación en una empresa de este tema? De este tema ya una capacitación más completa, por medio de nosotros con el doctor Raúl. Va a ser una cita, mi compañero que está aquí. Hola, soy Alejandro Hernández, que ya había estado con ustedes. Sobre la capacitación, es breve para los demás, lo que estaba escuchando junto con nuestro compañero. Quiero decirles que algunas empresas han, a la hora de enviar a un servicio médico, no sé, en este caso Cruz Roja y estas cosas, de repente, al no tener un servicio especializado para las empresas, que es lo que nos hemos dado cuenta, y no estar capacitado el personal para versiones de accidentes o urgencias, es muy costoso para la empresa. ¿Por qué? Algunas ambulancias solo son regionales y locales, es decir, te llevan al hospital más cercano, no a un hospital que tú quieras o a un hospital donde tú tengas un convenio, porque ya te sale más caro, ¿no? Ese es uno. Dos, no están capacitados las personas de la ambulancia para atenderte y lo único que buscan pues es sacarte dinero, ¿no? Y ya cuando llegas pues son 8,000, 9,000 pesos, 10,000. Y luego cuando llegas al hospital, y lo digo por experiencia propia, resulta que la persona solamente tiene una contusión y quieren operarte. Es decir, cuando no prevenimos, no tenemos un servicio, ya sea de ambulancia o de consultoría médica, ¿no? Y que nuestras personas o nosotros y nuestro personal no está preparado para una emergencia, sale más caro porque ya caemos en las manos de cualquier persona, ¿no? Entonces, el que tengas esos minutos, esos segundos son súper importantes. Si estás capacitado, es súper importante contener el accidente y por otro lado tener un profesional que esté dándote ese servicio. ¿Por qué? De verdad luego ya sale más caro, luego tienes que llevarlo a no sé, un servicio de especialidad y la ambulancia te dice, no, es que yo no llego hasta allá y si te llevo son 3,000 pesos más, es lo que nos hemos dado cuenta, ¿no? Entonces, sí la capacitación es importante porque primordiales, obviamente hasta que no nos pasa lo entendemos. Siempre, bueno, pues el botiquín se tiene que estar cambiando porque las medicinas son caducas, las vendas caducan. Entonces luego compramos un botiquín y lo dejamos 20 años. Y luego ya cuando llega la ambulancia resulta que nadie estaba capacitado y la persona fallece, ¿no? Entonces, lo que yo les recomiendo es la capacitación, sí, pero tener de verdad un servicio médico que los esté asesorando, de menos asesorando, porque a la hora de llegar a un hospital, de verdad, resulta que es más caro, me ha pasado a mí, o sea, como experiencia me ha pasado, me he evitado operaciones, me he evitado que
que me quieran cobrar cosas de más. Y es más costoso. A veces la planeación y este tipo de servicios y consultorías es mejor. Si alguien nos va a decir de la capacitación, si alguien está interesado, también lo interesante sería cómo resolverlo, no solamente contenerlo, porque esperamos a que la Cruz Roja y todos los medios estén a nuestra disposición. Ya vimos cuántas ambulancias hay. Con el COVID ha incrementado más eso, más los pacientes, menos ambulancias, menos doctores y menos enfermeras. Entonces imagínate que tú le hablas a alguien y está a tu disposición y el tráfico esté libre para llegar contigo y tú no estés capacitado. Por supuesto que la probabilidad de que ese accidente que se pudo haber controlado sea mortal. Es por eso que en la capacitación va toda una serie de indicaciones, no solamente la capacitación para botiquín, equipo médico, sino qué hacer a la hora de contratar un servicio de salud. Eso es lo que sí sería, ¿no? Entonces ahí están los teléfonos del doctor Raúl y ya lo dejo con el paramédico. Muchas gracias. Gracias, licenciado Alejandro. Nos hacen otra pregunta, Leticia Miranda, dice, ¿los botiquines dentro de la empresa todos deben contener los mismos materiales de curación, ya sea en área administrativa o en producción? Sí, ya que los de área administrativa se piensa o se cree que están expuestos, no están tan expuestos como los de área de producción, pero la realidad es que están igual de expuestos, desde una caída hasta que se puedan cortar con alguna situación que estén ahí. Entonces sí, deben de traer los mismos utensilios para poder brindar una atención, y esto, como les repito, se debe de adecuar de acuerdo a las situaciones de cada empresa. Si vamos que en nuestros compañeros hay una persona asmática, incluir su medicamento. Entonces, hipertenso, incluir su medicamento. Entonces, esto debe de ser variable, pero en efecto, todos los botiquines, ya sea producción o administrativo, deben de incluir los mismos elementos. Muchas gracias. Roda pregunta si todas las personas deben estar capacitadas en la empresa o solo los brigadistas de primeros auxilios. Realmente todos deben de estar capacitados para brindar la atención. Muchas veces las brigadas de primeros auxilios, llámese cualquier tipo de brigada, o no están en el momento, o fulano no vino y no sabe cómo hacer las cosas. Entonces es importante que todos sepamos los primeros auxilios, porque muchas veces las brigadas no están a la mano, por decirlo de alguna forma, y sí nuestros compañeros de trabajo. Entonces ellos son los que nos pueden brindar la primera atención, y sí es muy importante que todo el personal que esté elaborando tenga el conocimiento de primeros auxilios. Muchas gracias. Ajá, sí, adelante. Esto no solamente funciona para la empresa o para el trabajo, sino también de forma personal en nuestros hogares. Ok. Elizabeth García pregunta, hemos tenido varias capacitaciones, en algunos indican que en los botiquines no debe haber medicamentos. Por ejemplo, cuando nos realizan inspecciones por parte de Protección Civil, nos indican que no debemos tener medicamentos en ellos. Eso es un punto aparte. En el apartado del Plan Interno de Protección Civil se incluye este tema de situaciones especiales. Muchas veces las personas que se conocen enfermas olvidan sus medicamentos, o muchas veces no los traen y pasa esta situación. Es por eso que se deben de incluir en el botiquín, y se hace un apartado especial en el Plan Interno de Protección Civil para que estén enterados. Y sobre todo lo que es que no caduquen. Por eso es la importancia de estar capacitados para poder brindar este apoyo, y el responsable en el Plan de Protección Civil Interno tiene que hacer ese apartado. Ok, les vamos a anexar junto con la presentación y la grabación del día de hoy esa reglamentación para que cuenten con esa información las empresas.
También referente a algo que mencionó, nos pregunta Marisol Ventura, ¿cada cuándo se debe renovar el botiquín para no hacerse acreedor a una sanción por parte de regulación sanitaria si llega a hacer una inspección o solamente se actualizan los que tengan caducidad? Esto se realiza por medio de bitácoras, es decir, el equipo o los consumibles, vendas, gasas, jabones, como tienen un tiempo de caducidad, se debe de verificar cuándo están entrando a la empresa y el tiempo que va a durar, y se deben de cambiar como mínimo con una semana de tiempo. Pero si ya hablamos de algún equipo médico, es decir, un DEA, una camilla, estas traen una duración de vida de aproximadamente 6 meses. Pero si se almacena adecuadamente y está en buen estado, solo se tiene que hacer una revaloración e incluir como que todavía está operativo. Muchas gracias. Hugo Reséndiz pregunta si se puede ver en alguna plataforma esta sesión. Por supuesto, estamos en el canal de YouTube. No solamente esta edición, que es el consultorio, el encuentro número 33, sino todas las anteriores. Las pueden visualizar en el canal de YouTube de la UNIDEM y también en el Facebook, donde ahorita precisamente se está transmitiendo. Adicionalmente, a todos los asistentes les vamos a mandar la grabación y la presentación que hoy nos compartieron. Me parece que son todas las preguntas. Vamos a ir continuando. Le agradecemos mucho a nuestro expositor del día de hoy. Adicionalmente, también les queremos comentar que estamos... ¿Qué pasó? No se escucha. Hola Angie, tu micrófono está apagado. Ay, perdón, me escuchan, ¿verdad? Ya, Muchas gracias. Muchas gracias. Tenemos un aviso que comentarles. Estamos prácticamente a nada de realizar la inauguración de la base de ambulancia por parte de la Comisión de Salud de la UNIDEM, que va a estar ubicada en las oficinas centrales en Ecatepec. Estamos en Vía Morelos 369, Colonia Cerro Gordo. Estamos afinando algunos detalles, prácticamente ya está casi todo para tener ahí el sistema de ambulancias para atención a las empresas socias UNIDEM. Conoceremos los detalles un poquito más adelante, les haremos extensiva esta invitación y la información de cómo pueden utilizar todos estos servicios de emergencia cuando lo requieran. Nuevamente agradecemos a nuestro expositor, el paramédico Jorge Pérez Tavares, la Comisión de Salud de la UNIDEM, y asimismo aprovechamos para enviarle un cordial saludo al doctor Raúl Rivera Padilla, presidente de la Comisión de Salud de la UNIDEM, por coordinar esta interesante conferencia del día de hoy que nos compartieron de manera muy concreta e interesante nuestro expositor en un trabajo de investigación, información, prevención y recomendaciones, siempre fomentando y exhortando al sector empresarial a que estemos informados en temas de salud. Le pedimos a nuestro expositor pueda acompañarnos unos minutos más para la entrega de su reconocimiento por parte de la mesa directiva de la UNIDEM. Asimismo, gracias a ustedes. Asimismo, en UNIDEM les comentamos que hay 25 grupos de WhatsApp, todos ellos conformados por empresas. Uno de ellos se refiere al tema de seguridad industrial, protección civil y salud, en donde compartimos información actualizada, capacitaciones gratuitas, reportes de emergencias, entre muchos otros. Si eres empresa socia UNIDEM y deseas que agreguemos a este grupo de WhatsApp, por favor contacta al gerente UNIDEM de tu zona. A todos los asistentes les recordamos que les enviaremos la grabación y la información que nos compartieron el día de hoy. Asimismo, si alguien requiere su constancia de asistencia, con gusto pueden contactarnos y se la enviaremos por correo electrónico. Les recordamos anteriormente de este formato del consultorio médico empresarial, la Comisión de Salud de la UNIDEM nos han expuesto 33 temas con el del día de hoy, los cuales pueden visualizar en el canal de YouTube y Facebook de la UNIDEM.
Asimismo, los invitamos al encuentro número 34 del Consultorio Médico Empresarial, en donde el titular del área médica de la empresa socia Unidem Fábrica de Jabón La Corona nos compartirá un interesante tema como panelista, en conjunto con el doctor Rivera, presidente de la Comisión de Salud de la Unidem, quienes interactuarán para exponernos una gran conferencia del tema de salud. No se la pierdan, es el próximo martes 4 de mayo en punto de las 12 horas vía Zoom. Asimismo, los invitamos este viernes 30 de abril a las 12 horas por plataforma Zoom a nuestra clásica y productiva rueda de networking mensual para hacer negocios. Contacte por favor al gerente de tu zona para registrar tu participación, ya que el cupo es limitado. Estos cursos y conferencias, bueno, también tenemos el nuevo modelo de las relaciones laborales, este curso que nos impartirá un experto en la materia en 2 sesiones. También estamos promoviendo estas capacitaciones. Todas estas conferencias, eventos y cursos empresariales son publicadas en las redes sociales de la Unión Industrial del Estado de México. Con mucho gusto los esperamos para que se registren. Queremos agradecer a los más de 227 asistentes que se conectaron en este evento, que fue transmitido de manera simultánea en 4 plataformas, vía Microsoft Teams, Zoom, Google Meet y Facebook Live. La unión hace la fuerza. Finalizamos la reunión del Consultorio Médico Empresarial en nuestro encuentro número 33 con la entrega de reconocimiento y clausura, para lo cual siempre es un gusto presentar y saludar al ingeniero Enrique Meisweiro Soto, socio fundador del Grupo Sincro, empresa socia de la Unidem, y también es nuestro presidente de la Comisión de Vinculación Educativa e Innovación de la Unión Industrial del Estado de México. Ingeniero, muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes, Angie. Buenas tardes a todos los socios de Unidem, a los invitados y a nuestro expositor, el paramédico Jorge Pérez Tavares, integrante de la Comisión de Salud de la Unidem, quien nos acompañó en el encuentro número 33 del Consultorio Médico Empresarial, donde se abordó el tema, la importancia de los primeros auxilios en tu empresa. En la sesión de hoy tuvimos la oportunidad de conocer en forma general algunos aspectos de los primeros auxilios en la empresa, aspectos enmarcados en un ambiente, en un contexto de pandemia, reconociendo que casi todos los aspectos relacionados con la salud de nuestras organizaciones han tenido que ser adaptados. Antes de enunciar el reconocimiento del paramédico Jorge Pérez Tavares, quiero colocar un recordatorio en esta última parte de la sesión. Mantengamos los protocolos de seguridad sanitaria, utilicemos cubrebocas, realicemos lavado constante de manos y aseguremos un distanciamiento mínimo de 2 metros cuando socialicemos. Ayer, el director de la Organización Mundial de la Salud alertó que la pandemia sigue intensificándose en todo el mundo. No relajemos los protocolos, el proceso de vacunación va avanzando en nuestro país. Estamos a unos días de que inicie la vacunación para la población de 50 a 59 años. En las redes sociales de la Unidem se está compartiendo información al respecto. A continuación compartiré el reconocimiento para el paramédico Jorge Pérez Tavares. Unión Industrial del Estado de México le expide un reconocimiento al paramédico Jorge Pérez Tavares, integrante de la Comisión de Salud de la Unidem, por su destacada participación como expositor para nuestro encuentro en línea número 33, la importancia de los primeros auxilios en tu empresa, con duración de 90 minutos y con asistencia de 227 empresarios. Su apoyo invaluable contribuye a engrandecer al sector industrial del Estado de México. Estado de México, a 27 de abril de 2021. La unión hace la fuerza. Firma el maestro Francisco José Cuevas de Varganes, director general de la Unión Industrial del Estado de México. Muchas gracias, Jorge. Recibe un fuerte abrazo. Siendo las 13 horas con 15, perdón, Jorge. Siendo las 13 horas con 15 minutos, damos por concluida esta sesión. Nuevamente, muchísimas gracias, Jorge. Gracias, buenas tardes a todos y nos vemos pronto. Gracias, hasta luego.